Bien, entonces como les decía, esta semana para completar el ciclo número 5 vamos a hablar sobre los indicadores socioeconómicos, demográficos y epidemiológicos de Venezuela. Vamos a trabajar con la estadística descriptiva, específicamente con el cálculo y aplicación de las medidas de dispersión al análisis de resultados. Y además vamos a ver otra herramienta de estadística que se conoce como correlación. Entonces vamos a hacer vamos a explicar pues cómo se hacen las correlaciones y ese va a ser nuestro trabajo grupal. Le vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las actividades de esta semana? ¿Cómo están distribuidas? Por supuesto, una prueba corta que va a ser el viernes en la noche, como costumbre, sin prórroga. Y además, para todos los demás grupos, esta semana se abrirá una prueba de rezagados. El que no presente, pues tiene cero en la prueba. El procesamiento individual, que es el cálculo de las medidas de dispersión, que como es costumbre, deben entregarlo en un archivo de Excel bien identificado con su nombre y el grupo al cual pertenece. Y el taller de discusión que en este caso va a ser acerca de las correlaciones. Entonces ahora explicamos cómo va a funcionar eso de las correlaciones, qué es qué es la actividad que vamos a tener el día viernes presencial en el laboratorio a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, también como ya es costumbre, ustedes evidentemente deben haber revisado el material, deben haber revisado las guías, porque en las guías de teoría y en las guías de práctica está descrito todo el trabajo que se va a hacer esta semana. Ya también conocen, se han distribuido todo el trabajo y ahorita les voy a presentar un esquema de cómo se va a trabajar, pero deben asegurarse además de que todos los estudiantes tengan trabajo. ¿Por qué? Porque van a procesar todos los indicadores que deben presentar en su marco de contexto. Por supuesto, el procesamiento de las medidas de dispersión, que son la desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, que es un trabajo individual, cada uno va a presentar de acuerdo al esquema que yo les voy a presentar ahorita, pero deben asegurarse pues que todos los indicadores estén procesados. Eso es lo que tiene que ver con el seguimiento, ¿verdad? Que entonces ustedes, aunque el trabajo es individual, como grupo, también se deben asegurar de que todos tengan los indicadores necesarios para completar su trabajo de investigación. Recuerden que nosotros aquí estamos haciendo dos cosas, estamos procesando indicadores, estamos aprendiendo a utilizar una herramienta, pero también estamos haciendo investigación a través de ella. Y bueno, por supuesto el cierre, que tiene que ver entonces con la entrega del archivo de Excel, que en este caso tendrán oportunidad máximo hasta el día sábado, incluso para todos los grupos. El que no haya entregado puede entregar hasta el día sábado. Luego de ahí no recibo más ningún archivo hasta el día sábado. El sábado cierro la recepción de archivos para este ciclo. Pueden hacerlo incluso por el correo de la cátedra. Ya después del sábado no recibo más archivos de este ciclo de laboratorio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Fíjense, hay 5 estudiantes y hoy todos los indicadores que vamos a trabajar en este ciclo de práctica van a ser indicadores presentados por estados. O sea, no vamos a trabajar con ninguna serie cronológica, sino solamente con estados. Entonces, el estudiante número 1 va a trabajar con la tasa de mortalidad infantil, la tasa bruta de natalidad para el 2007 y 2016. Si los archivos dicen, por ejemplo, 2012 o 2007, ustedes asuman que es 2007 y 2016. Y el indicador socioeconómico va a ser Gini 2007 para el estudiante 1. El estudiante número 2, tasa de mortalidad materna, tasa global de fecundidad, ambos años, tiene que hacer los 2 años, 2007 y 2016. Y Gini para el 2016. El estudiante número 3 va a ser tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles, indicador demográfico, tasa bruta de mortalidad 2007 y 2016, porcentaje de pobreza. Tiene que calcular el porcentaje de pobreza. Y el porcentaje de pobreza es el que le va a calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. El estudiante número 4 va a trabajar con la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles, esperanza de vida en nacer para los 2 años, 2007 y 2016, y el porcentaje de pobreza por línea de pobreza para el año 2016. Nuevamente, tiene que calcular el porcentaje de pobreza. El estudiante número 5 trabaja con la tasa de mortalidad para causas externas, la densidad poblacional para ambos años 2007 y 2016, y aquí tienen que trabajar con la distribución de frecuencia que asignamos en el tercer ciclo. ¿Por qué? Porque este indicador pues tiene una distribución particular.
Y como indicador socioeconómico trabaja el índice de desarrollo humano para ambos años, 2007 y 2016. Si tienen 6 estudiantes, bueno, uno hace 2007 y el otro hace 2016, repitiendo tasa de mortalidad por causas externas y densidad poblacional. Y si son 4, bueno, entonces estos que están aquí también se lo deben distribuir para que todos los estudiantes tengan todos los indicadores. Solamente van a entregar para efectos de la corrección del archivo que tienen que entregar solamente 4 indicadores. Es decir, por ejemplo, si hay un grupo de 4 estudiantes, cada uno asume uno de los indicadores y el que resta lo hacen después, pero lo tienen que presentar para el trabajo final. No lo entregan ahorita como asignación. Ahorita entregan solamente 4 indicadores. Es decir, cada estudiante debe entregar 4 indicadores. Uno epidemiológico, dos demográficos, que es el mismo, solamente que son 2 años diferentes, y el indicador socioeconómico. Entonces vamos a ver un poco de teoría de lo que es las medidas de lo que son las medidas de dispersión y de lo que son el análisis de correlación. Entonces comenzamos con las medidas de dispersión. Son importantes para entender la variabilidad de los datos. Recuerden que nosotros en el ciclo número 3 trabajamos con medidas de tendencia central, es decir, buscábamos un representante de un conjunto de datos, el que representara a ese conjunto de datos. Entonces, como él es la medida de tendencia central, lo que tenemos que ver ahora es cuán alejados están el resto de los datos de esa medida de tendencia central. Para eso es que son las medidas de dispersión. ¿Ves? Nos explican un poco la homogeneidad, es decir, si están muy cerca o muy alejados de esa medida que nosotros calculamos como una medida de tendencia central. La primera medida que nosotros tenemos es el rango, que ya la hemos nosotros trabajado, ¿verdad? Cuando calculamos el rango para hacer la distribución de frecuencia, eso es una medida también de dispersión, o es una de las primeras, es la primera medida de dispersión. Fíjense que lo que, como hemos dicho, es, desde el punto de vista teórico, es restar el valor máximo menos el valor mínimo, y nos habla entonces de solamente la amplitud que puede tener un conjunto de datos, o sea, cuán amplio es un conjunto de datos. Luego tenemos otra medida que se llama rango intercuartílico. Ese rango intercuartílico, ¿verdad? Nosotros recuerden que nosotros en el ciclo número 3 también calculamos los cuartiles, ¿verdad? Los cuartiles es lo que divide la serie en 4 partes, ¿no? Entonces, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 y el cuartil 4. O el tercer cuartil, y por supuesto, da 4 partes la distribución de datos. Entonces, el rango intercuartílico consiste en la diferencia que hay entre el tercero y el primer cuartil. Esta medida elimina valores extremadamente alejados. Por ejemplo, cuando nosotros, en el caso de la densidad poblacional, fíjense que nosotros tenemos un valor que es extremadamente alejado. Esos valores generalmente terminan causando ruido porque arrastran la distribución de los datos o datos que fueran muy bajos también. O sea, si nosotros no tuviéramos esa densidad poblacional con ese dato tan alto, también tendríamos problemas porque también tenemos algunos estados que incluso su densidad poblacional es 0,5. Entonces es muy alejado en un extremo o en otro extremo, ¿eh? Esos valores extremos con el rango intercuartílico se eliminan. Entonces nos permiten ver mejor cómo están distribuidos los datos dentro de una serie de datos. El primer, la primera medida de dispersión que nosotros vamos a trabajar es la varianza. Fíjense que mide la dispersión de los datos de una muestra respecto a la media. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros decíamos, o sea, siempre es con relación a una media, o sea, a un promedio, media o promedio. Recuerden que medio promedio es exactamente lo mismo. Entonces, lo que se hace es ver la varianza, la diferencia que hay entre cada uno de los valores y ese promedio. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la media, es decir, el promedio de los cuadrados de las diferencias. Es decir, yo resto el promedio de cada uno de los datos y eso lo elevo al cuadrado. Y entonces calculo el promedio de eso. Eso es lo que es la varianza. Proporciona una medida de dispersión cuadrática de los datos. Fíjense que está elevado al cuadrado. Ya vamos a ver más adelante cómo se calcula. Útil, por supuesto, para entender la variabilidad. La desviación estándar, que es la más utilizada, de hecho, ustedes a lo mejor en algún momento han escuchado de hablar de ella. La desviación estándar o típica también se consigue en la literatura como desviación típica. Es la medida de dispersión que está asociada a la media o al promedio.
Mide el promedio de las desviaciones de datos respecto a la media en las mismas unidades de los datos. Fíjense que la varianza lo hace al cuadrado y aquí lo hace en las mismas unidades. Es decir, entonces aquí lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Porque en la varianza nosotros ya calculamos la diferencia y obtuvimos el promedio. Entonces lo que hacemos es que le sacamos a eso la raíz cuadrada y con eso obtenemos la desviación estándar. Por supuesto, muy fácil de interpretar, ya lo vamos a ver, y además es muy utilizada. La desviación media, en este caso, es la media de las desviaciones entre cada dato y la media del conjunto. Fíjense que aquí no se elevan al cuadrado las diferencias. Ya también vamos a ver cómo se calcula. No elevamos al cuadrado esa diferencia. Y entonces lo único que hacemos es que calculamos la diferencia y calculamos después el promedio de esas diferencias. Por supuesto, es muy sensible a valores atípicos, porque estos valores, como yo les dije al principio, arrastran mucho la serie de datos hacia un lado o hacia el otro. El coeficiente de variación también es muy útil y es la desviación estándar expresada como un porcentaje de la media, es decir, obtenemos la desviación estándar y la dividimos entre el promedio y con eso y lo multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje. Entonces, ese es el porcentaje del coeficiente de variación. Permite comparar, por supuesto, la variabilidad relativa entre los diferentes conjuntos de datos. La utilidad del coeficiente de variación es que al calcularlo como porcentaje podemos comparar más fácilmente entre diferentes grupos. Ok, sí es verdad, tienes razón. Eh, Es que se me olvida que tengo que salir y compartir. Ok, disculpen. Aquí está, ya, nuevamente. Bueno, rápidamente retomamos entonces rango recorrido. Ya habíamos explicado, aquí tienen lo que significa. Diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, lo que nos habla es de la amplitud de los valores. El rango intercuartílico, que es la resta del tercer cuartil menos el primer cuartil, es una medida que elimina los valores extremadamente alejados, por supuesto, es muy útil por eso. Mientras mayor sea el rango intercuartílico, significa que la dispersión también será mayor. La varianza, como les había dicho, es una de las que nosotros sí vamos a trabajar. Las dos anteriores no las utilizamos mucho, pero existen y por eso hay que explicarlas, por supuesto. Pero la varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media y se calcula como el promedio de los cuadrados de las diferencias. Es decir, yo resto el promedio de cada uno de los valores, a eso lo elevo al cuadrado y ese promedio es lo que yo calculo como la varianza. ¿Ok? Repito, esta es la teoría, ya vamos a ver cómo se calcula. La desviación estándar es la medida de dispersión que más está asociada a la media y se utiliza también ampliamente utilizada. Mide el promedio de las desviaciones de los datos respecto a la misma media en la misma unidad de los datos y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. La desviación media, por aquí era que íbamos entonces, es la media de las diferencias de cada dato y la media del conjunto. Es decir, yo resto el promedio de cada una de las observaciones o de cada uno de los datos y eso le calculo un promedio a esa resta. Y eso es lo que es la desviación media. Evidentemente, esta desviación media, al no elevar al cuadrado esas diferencias, lo que hace es que subestima, es decir, estima por debajo el valor generalmente de la desviación. Siempre está por debajo de la desviación estándar o típica. Y el coeficiente de variación, que es la desviación estándar expresada como un porcentaje de la media. ¿Ven? Entonces aquí lo que hacemos es que dividimos el porcentaje, la desviación estándar entre el promedio y lo multiplicamos por 100. Al tener un porcentaje, es más fácil nosotros para poder hacer comparaciones entre conjuntos diferentes de datos. Por eso también es que es muy útil el coeficiente de variación. La desviación absoluta media tampoco la vamos a calcular, pero existe, pues. Entonces la desviación absoluta media es la media de las diferencias absolutas entre cada un dato y la media. Es decir, aquí tomamos el valor absoluto. Proporciona una media de la dispersión de los datos y es menos sensible a valores atípicos que la desviación media. Por supuesto, las ventajas es que las medidas de dispersión son fundamentales para comprender la variabilidad de los datos, es decir, cuán alejados pudieran estar de ese valor promedio, como lo dije al principio,
Permiten también identificar patrones y tendencias en la distribución de los datos y son esenciales para la toma de decisión basadas en datos. Las limitaciones es que algunas medidas de dispersión pueden ser sensibles a valores atípicos, como lo hemos dicho, es decir, cuando tenemos un valor extremadamente alto o un valor extremadamente bajo, esos son valores atípicos que pueden alterar el resultado del promedio y también alteran el resultado de todas las medidas. Ya, esto lo podemos dejar. Entonces, en resumen, las medidas de dispersión, como el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, son fundamentales para comprender entonces la variabilidad de los datos y proporcionan información clave para la toma de decisiones basadas en datos. Recuerden, como yo siempre les digo, nosotros estamos utilizando estas medidas como medidas que son auxiliares, es decir, como herramientas para el análisis. Nosotros estamos estudiando salud pública, entonces utilizamos la estadística para explicar la situación de salud pública. Darle compartir para que no me pase lo mismo otra vez. Y compartimos ahora la otra lámina que tiene que ver con las correlaciones. Ok, fíjense que estas correlaciones, esto es lo que nosotros vamos a hacer como trabajo grupal, ¿ok? Esto es lo que se va a hacer para el viernes, es lo que vamos a discutir el día viernes. Entonces, por supuesto, esta presentación aborda la relación entre dos variables a través de la correlación estadística. La correlación es una herramienta estadística que me permite establecer la asociación que puede existir entre dos variables. Recuerden que nosotros muchas veces para tratar de explicar los eventos de salud que están ocurriendo en una comunidad, tratamos de buscar posibles causas. Y entonces una herramienta que puede ser útil para eso es esta precisamente. Sin embargo, debemos tener cuidado porque muchas veces tendemos a tratar la correlación como una relación que define causalidad y no es así. Ellas simplemente lo que podemos decir es que ocurren juntas o cuando una ocurre, la otra también, por ejemplo, si una aumenta, la otra aumenta o si una aumenta, la otra puede disminuir, ocurren juntas. Entonces es muy útil para definir hipótesis de estudio. ¿M? Por ejemplo, si yo digo que la mortalidad infantil se observa que aumenta cuando también aumenta la pobreza, entonces la pobreza pudiera ser causa de mortalidad infantil. Entonces yo puedo establecer una hipótesis que voy a necesitar desarrollar otro tipo de diseño o estudio para poder explicar y ver, comprobar esa hipótesis de estudio. Entonces, esto es lo más importante aquí. Fíjense entonces que la correlación estadística es una medida que indica la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. O sea, una relación lineal entre dos variables, lo que yo estoy diciendo. Se expresa como el cociente de correlación que varía entre -1 y 1. Si a usted un coeficiente de correlación, usted lo calcula y le da -2 o le da 1,5 o le da 3, está malo. No puede dar, o sea, el rango de valores es entre -1 y 1. Puede dar 0, pero no le puede dar 2. Un valor cercano a 1 indica una correlación positiva, mientras que un valor cercano a -1 indica una correlación negativa. Ya vamos a ver. Un coeficiente de correlación cercano a 0 indica que la relación es débil o no existe, ¿verdad? Entre los variables que estamos estudiando. Importante también recordar que la correlación no implica causalidad. ¿Ok? O sea, yo hago una correlación y no puedo hablar de causalidad. Lo que puedo hablar es que están asociadas o que ocurren juntas. Es fundamental analizar otros factores. ¿Por qué? Porque por lo general, recuerden que no siempre dependen de un solo factor, sino que por lo general son multicausales. Y la correlación, repito, no es igual a causalidad. Eso se lo tienen que aprender. El diagrama de puntos es una representación gráfica de la relación entre las dos variables. Cada punto en el diagrama representa una observación de ambas variables. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Esta visualización nos permite identificar patrones y tendencias en los datos y además nos dice hacia dónde está o hacia dónde, ¿cómo es? Hacia dónde va esa relación que estamos estableciendo a través de la correlación. Una correlación positiva se observa cuando el aumentar en el valor de una variable se relaciona con el aumento en el valor de otra variable. Era lo que decíamos, ¿verdad?
Por ejemplo, pobreza y tasa de mortalidad infantil. Pudiéramos decir entonces que siempre tenemos que también tener cuidado porque cuando estamos haciendo correlaciones, una está como en función de dependencia con la otra, es decir, quién afecta a quién. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de tasa de mortalidad infantil, esa es la que va a ser afectada por la pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos que ver en qué eje lo vamos a colocar. En el diagrama de puntos, esto se representa como una tendencia ascendente. Ya vamos a ver las gráficas al final. Es importante analizar entonces la fuerza de esta relación antes de sacar conclusiones. Una correlación negativa se observa cuando el aumento en el valor de una variable se relaciona con la disminución en el valor de otra variable. Por ejemplo, si yo aumento el índice de nutrición, disminuye la tasa de mortalidad infantil. O se observa que en la medida que aumenta el índice de nutrición, también se relaciona no se relaciona, sino que se observa que disminuye la tasa de mortalidad infantil, por lo cual deberían estar ocurriendo juntas. En el diagrama de puntos, esto se representa con una tendencia descendente. La fuerza de la correlación se refiere entonces a qué tan cerca están los puntos del diagrama de puntos en una línea recta. Ya lo vamos a ver. Cuanto más ajustados estén los puntos, una línea recta es más fuerte. Por eso que uno dice que cuando la relación es perfecta, los puntos están todos alineados. Este análisis visual, por supuesto, permite evaluar rápidamente la relación entre las variables de estudio antes de calcular el coeficiente de correlación. El análisis de correlación estadística y diagrama de puntos es crucial para la toma de decisiones porque me permite, como les dije yo, generar algunas hipótesis de estudio. Recuerden que nosotros estamos hablando o estamos trabajando eh, con un estudio que es descriptivo y los estudios descriptivos son muy útiles porque permiten generar hipótesis de estudio. Y en este caso la correlación es una herramienta también fundamental para ayudar a generar esas hipótesis de estudio. Permite comprender las relaciones entre variables, identificar patrones, tendencias y predecir comportamiento. Y esta comprensión, por supuesto, es fundamental en los campos de la investigación científica. A pesar de su utilidad, el análisis de correlación como todo, tiene sus limitaciones. Recuerden que no se puede establecer causalidad con este tipo de correlación. Siempre deben hablar en función de probabilidad de que ocurran, de que estén asociados, porque la causalidad se mide a través de otro tipo de ensayo o a través de otro tipo de estudio. No detecta relaciones no lineales entre las variables, ¿verdad? Que es parte de las limitaciones. Y el error más común que se comete es el que he venido repitiendo: querer utilizar una correlación para definir causalidad. Ese es el error más común que se comete con las correlaciones. Por supuesto, ampliamente utilizado, como ya les dije, en la investigación en salud, investigación incluso en mercado, tiene muchísimas aplicaciones desde el punto de vista de la investigación. Fíjense que, por ejemplo, los factores de riesgo pueden ser elementos o variables que se pueden utilizar para poder establecer correlaciones. En el caso del trabajo que nosotros estamos haciendo, nosotros pudiéramos ver qué factores están asociados con nuestro problema de salud. ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde dónde pudiéramos plantear nosotros correlaciones? ¿Alguna de ustedes sabe? ¿Alguien puede responder? ¿Cómo, a través de qué nosotros planteamos las correlaciones? ¿Qué es lo que me permite plantear las correlaciones? Nadie, no saben. Factores, no, otra cosa. Otra cosa me permite a mí plantear correlaciones. O sea, cómo yo defino qué variables voy a asociar, a través de qué yo defino qué variables puedo asociar, a través de la teoría. La teoría es la que me va a permitir, ¿verdad? Cuando yo estoy buscando mi marco teórico, el marco teórico me define cuáles son los factores de riesgo con los que puede estar asociado mi problema. Entonces yo veo si tengo los datos y si tengo los datos puedo hacer la correlación o puedo plantear las correlaciones. Entonces fíjense aquí lo que yo le decía de los gráficos. ¿Ve?
Este es un gráfico de puntos y esto es una correlación positiva. Fíjense que los puntos, si yo trazo por aquí una línea recta imaginaria como es, fíjense aquí lo que les decía de la recta, la correlación positiva perfecta. Los puntos van todos en la línea, ¿sí? Aquí lo ven. Correlación perfecta negativa, los puntos van todos en la línea. Pero aquí esta es una correlación que cómo será el R. Fíjense que entonces el R, esto era lo que yo les explicaba cuando hablaba del R. Fíjense que los puntos están cercanos entre sí, entonces este R es fuerte. Aquí la relación, porque no hay ni siquiera relación, fíjense que no hay un patrón en la distribución de los puntos, entonces no puedo por dónde trazo la línea recta. No la puedo trazar por ningún lado, o sea, yo la pudiera trazar por aquí, pero realmente no hay una correlación. Y esta es una correlación negativa. Nuevamente es fuerte porque los puntos están cercanos a la línea. ¿Cómo sería menos fuerte si fuera negativa, pero los puntos estuvieran un poco más dispersos, más alejados de la línea? Entonces uno diría que es una correlación negativa, pero no es, perdón, no es muy fuerte porque los puntos están alejados. Entonces, lo que van a hacer para el día viernes, ¿verdad? En la guía, déjame ver si la guía está aquí. Sí, aquí está la guía. Vamos a compartirla para que ustedes deben haber revisado la guía, supongo. No, pero esta es la guía de estadística de correlaciones. Ok, sí, esta es. Aquí, fíjense que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Esta es la guía. Aquí está. Dados los elementos teóricos sobre correlaciones, ustedes deberán calcular la correlación entre un indicador socioeconómico y un indicador demográfico. Uno demográfico y uno epidemiológico. Uno socioeconómico y uno epidemiológico. Y deben también hacer por lo menos uno para su problema de salud. Es decir, dentro de su marco teórico, ustedes deben estudiar qué factor pudiera estar asociado con su problema y pudieran a lo mejor hacer uno. ¿Qué digo hacer? Ustedes pueden hacer, si consiguen los datos, pueden hacer una correlación. Cuando digo hacer una correlación es calcular el, el R, ¿verdad? El coeficiente de correlación para ver cuánto les da y además también pueden hacer el gráfico de puntos. Eso es lo que digo yo. Las demás pueden ser teóricas. ¿Ok? De las cuatro que les estamos pidiendo o de las cuatro que les estoy pidiendo, pueden hacer una y las otras tres la pueden hacer teórica. Vamos a dejar de compartir aquí y entonces vamos a explicar cómo vamos a trabajar esta semana. Ya les expliqué cómo. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bien, fíjense que aquí tenemos, ya todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos la tasa de mortalidad por enfermedad Sí, isquémica del profe. corazón según estados. ¿Ok? Fíjense la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón según estados para Venezuela en el año 2007. ¿Qué vamos a distribuir? La tasa de mortalidad. Siempre trabajamos con frecuencias relativas. Por eso es que cuando ustedes vayan a trabajar con pobreza, por ejemplo, tienen que calcular la frecuencia relativa. El índice de desarrollo humano o el coeficiente de Gini ya son frecuencias relativas, entonces yo no tengo que calcular nada, distribuyo de una vez directo, pero en la pobreza sí. Entonces aquí está, ya esto lo vimos en el ciclo número 3, cómo nosotros hacemos nuestra distribución de frecuencias, pero aquí venimos entonces con lo que vamos a calcular para nuestra, calcular las medidas de dispersión. Entonces aquí nos dice que debemos restar el punto medio menos el promedio, ¿verdad? Entonces colocamos el punto medio aquí menos el promedio. ¿Dónde está el promedio? Aquí tenemos el promedio que ya lo habíamos calculado, ¿sí? Para yo trabajar más rápido, yo simplemente coloco aquí, ¿verdad? Encierro la letra entre el símbolo dólar y le doy Enter. Ya calculé la primera diferencia y aquí lo que hago es que arrastro y obtengo todas las diferencias. Ya obtuvo la diferencia. ¿Recuerdan cuando decíamos nosotros que la varianza se calculaba como la diferencia del promedio
menos cada uno de los datos. ¿Qué pasa? Que como nosotros estamos trabajando con datos agrupados, trabajamos entonces con el punto medio. Les recuerdo que deben tener cuidado con el cálculo del punto medio. Si no, si ustedes no colocan esta suma entre paréntesis, él lo que hace es que suma el límite menor más la mitad del límite superior. ¿Vale? Porque él lo que hace es que hace la operación directa. Entonces tienen que tener cuidado con esto. ¿Qué pasa? Que como yo estoy trabajando este caso con datos agrupados, debo multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿sí? Para poder obtener entonces el peso de cada una de las clases, porque el punto medio viene a representar como, digamos que como el promedio de esas clases o del conjunto de datos que están contenidos en esa clase, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros construimos la clase, lo que buscamos después es cuántos datos hay entre ese límite. Entonces, como hay diferencia en cada una, entonces cada clase pesa diferente o tiene una representación diferente. Por eso entonces ahora tengo que multiplicar esta diferencia, ¿verdad? Por la frecuencia absoluta y tengan cuidado que la multipliquen por la absoluta y no la absoluta acumulada. Y arrastro, ¿verdad? ¿Cuánto me debería dar esto aquí? ¿Alguien sabe? ¿Tienen idea de cuánto me debería dar esta sumatoria? Fíjense, me dio cero. Pregunto, si me da cero está mal. Pregunto nuevamente, si me da cero significa que está mal el procedimiento. Ah, ujú. No, no está mal. Y les explico ahorita por qué. Recuerden que si nosotros tenemos un valor central, hay valores que son superiores al valor central, pero también hay valores que son inferiores al valor central. Si yo resto los valores inferiores, me dan positivo, pero si resto los valores superiores, me da negativo. Evidentemente, esto que está aquí me tiene que dar cero, y es una manera de comprobar que estoy trabajando bien. Si esto no me da cero, significa entonces que, claro, tiene que dar cero siempre, porque si no, está mal. ¿Mm? ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, y ahorita lo vamos a entender cuando veamos el gráfico. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Verdad? No puedo calcular nada con esta sumatoria. Recuerden que es el promedio para poder calcular la varianza. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo dos alternativas, ¿verdad? Fíjense que en matemática tenemos dos alternativas. Una es obtener el valor absoluto, ¿verdad? Es decir, esto que está aquí, le pongo valor absoluto. Entonces me paro aquí, busco aquí la fórmula y le digo, búscame valor absoluto. Aquí está. Y fíjense que dice ahí, devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Le digo, ese es el que quiero. Y entonces le voy a decir que me lo haga para toda la serie. ¿Sí? Y ahí está. Me puso todos los valores en valor absoluto. ¿Lo ven? Es decir, le quitó los signos. Y ahora sí sumo. Listo. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa puedo hacer desde el punto de vista matemático para eliminar el valor negativo? Rápido, que eso sí se lo saben de memoria. ¿Qué otro procedimiento matemático puedo hacer para mm, elevar al cuadrado? Claro, ¿verdad? Elevo al cuadrado. Pero ¿a quién voy a elevar al cuadrado? Acuérdense que es la diferencia. Si yo elevo al cuadrado este valor que está aquí, estoy elevando al cuadrado la diferencia, pero multiplicada por la frecuencia absoluta. Es decir, estoy elevando también la frecuencia absoluta. Entonces tengo que tener cuidado que la que voy a elevar al cuadrado es solamente la diferencia, sin multiplicar. Entonces igual me paro aquí, le digo aquí, búscame ahora potencia, ¿sí? Y mire que aquí dice potencia, devuelve el resultado de elevar el número a una potencia.
¿A qué potencia la queremos elevar? Entonces, bueno, ¿cuáles son los que vamos a elevar? Estas diferencias que están aquí. ¿A qué potencia la queremos elevar? Al cuadrado. Y le decimos, y mire cómo él me elevó todo, ¿sí? Ya están todas elevadas aquí. Lo pueden hacer uno a uno también, o también pueden multiplicar el mismo número dos veces. O sea, hay alternativas para hacer aquí el cálculo. Bueno, y entonces tengo que multiplicar, ahora que ya eliminé el negativo, ¿verdad? Los valores negativos, tengo que multiplicarlo por la frecuencia absoluta para poder obtener el peso de cada clase. Perdón, aquí es igual. Yo coloco igual, perdón, aquí igual. Entonces, esto que acabamos de obtener por la frecuencia absoluta. Y tenemos que tener cuidado que no sea la frecuencia absoluta acumulada, sino la absoluta. Le damos Enter y le decimos aquí. Y aquí le damos sumatoria. Y listo. Entonces aquí nos venimos. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La desviación media es quién. Los valores absolutos, la sumatoria de los valores absolutos multiplicados, por supuesto, por la frecuencia absoluta, porque yo estoy trabajando con valores absolutos. ¿Sí? Entonces aquí lo tengo, este valor que está aquí. Entonces es dividir este entre quién, entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 24. Me dio 11,99. La varianza, ¿cómo calculamos la varianza? Dividimos entonces las restas elevadas al cuadrado por la frecuencia absoluta, la sumatoria es esta que está aquí, ¿verdad? Entre 24, y ahí la tenemos. Y esta que es la desviación estándar, dijimos que era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí podemos, mire, ¿cómo hacemos eso? Le damos aquí también fórmula y buscamos raíz. Y ahí dice, devuelve la raíz cuadrada de un número. ¿Qué número es el que queremos la raíz cuadrada? La varianza. Le damos Enter y ahí calculamos y ya hemos calculado nuestra desviación estándar. Y el coeficiente de variación que dijimos que era esta desviación estándar entre el promedio, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 100 y nos da que es 22,66. Entonces, podemos decir que esa desviación es baja. ¿Por qué? Esa dispersión de datos es baja. ¿Por qué? Porque entre 0 y 25 decimos que la desviación es baja, entre 25 y 50% hablamos de una dispersión de datos media y más de 50% decimos que la dispersión de datos es muy alta. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, lo que podemos decir entonces, como nosotros, repito, estamos hablando de salud pública, lo que podemos decir aquí es que la desviación de los datos, la diferencia en las tasas de mortalidad infantil entre los estados no es muy alta. En este caso, para el año 2007, entre la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón. A eso nos estamos refiriendo. No hay mucha diferencia entre las tasas de mortalidad. Si hubiese diferencia, bueno, entonces tendríamos que buscar esas tasas de mortalidad. Fíjense que si yo quisiera, por ejemplo, hacerlo con valores sueltos, ¿verdad? Con datos sueltos, lo que tendría que hacer es restar cada uno de estos valores, o sea, individualmente. Y ya no tendría que multiplicar porque cada dato se estaría representando a sí mismo. Eso es lo que podemos hacer también cuando hablamos de datos sueltos, que no están agrupados. Esto que está aquí, lo que hicimos en el ciclo 3 es agrupar los datos y eso es lo que es una distribución de frecuencia para datos agrupados. Pero también lo podemos hacer con datos sueltos. Por supuesto, en este caso porque lo que tenemos son 24 estados o 24 datos. Pero si tuviéramos 500 datos, evidentemente tendremos que hacerlo siempre con datos agrupados. Ok, no sé si tienen preguntas con relación a estos cálculos. Ven que es bien sencillo, es continuar un poco lo que hicimos en el ciclo anterior, que es el ciclo 3. Con esto que está aquí calculamos las medidas de tendencia central y con esto que hemos construido nuevo calculamos las medidas de dispersión, que son estas que están aquí. Y esto que está aquí, ¿verdad? Son los límites, lo que nosotros decimos, donde conseguimos el 68% de los datos, el 95% de los datos y el 99% de los datos. Ok, fíjense que nosotros siempre asumimos que los datos tienen una distribución normal. Esto que está aquí, ¿ves?
Por eso es que nosotros decíamos que hay valores que son positivos y otros valores que son negativos, porque si yo resto de este valor, que es el valor central, unos me van a dar la diferencia me da positiva y otra diferencia me da negativa, ¿sí? Entonces, si yo sumo esas diferencias, evidentemente me tiene que dar cero, porque se refieren al valor central. Entonces, para yo calcular el 68% de los datos, lo que hago es que al promedio le sumo y le resto una desviación estándar. Y entonces digo que el 68,3% de los datos se encuentran entre esos valores. Entonces pudiéramos decir, por ejemplo, en la tasa de mortalidad que acabamos de ver, y ahorita nos vamos otra vez, nos regresamos otra vez para allá y vemos y hacemos el cálculo. Con dos desviaciones estándar, le subo sumadas y restadas al promedio, tengo el 95% de los datos. Y con tres desviaciones estándar sumadas y restadas al promedio, obtengo el 99% de los datos. Entonces, fíjense que cuando regresamos otra vez aquí, nosotros decimos, el 68% o el 68,3% de los estados tienen una tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en el año 2007 en Venezuela de entre 49,76 y 78,91. ¿Qué hicimos aquí? Fíjense que aquí está, a cada desviación le sumamos una le restamos una y le sumamos una desviación estándar. Para el 95%, que es dos desviaciones estándar, entonces bueno, dos desviaciones estándar, aquí está, ¿sí? Sumadas y restadas. Ya que no me debo tocar aquí porque si no. Y para el caso del 99%, tres desviaciones estándar, aquí está el 3. Tres desviaciones estándar. ¿Está claro? ¿Dudas con relación a esto? Bueno, eso es lo que ustedes van a hacer con cada uno de sus indicadores. Entonces hacen su archivo, abren su hoja, su archivo de Excel y copian los datos y calculan las medidas de dispersión para cada uno de los indicadores que tienen que trabajar, que son cuatro nada más. Vamos entonces con la explicación de lo que es la correlación. ¿Están viendo esto aquí? La última parte tiene que ver con la resta, con la diferencia. Eso es lo que quieren que les explique otra vez. Aquí está el 68,3% de los datos. Aquí está el 95% de los datos. Y aquí está el 99% de los datos. ¿Ok? Porcentaje. Entonces, cuando yo a esto que está aquí, ¿sí? Fíjense aquí, entonces todo el porcentaje de datos. ¿M? Yo al promedio le sumo, le resto y le sumo una desviación estándar. Y entonces al promedio, fíjense que el promedio es 64, ¿verdad? El 64 es el valor central. Pero entonces el 68,3% de los estados tienen una tasa de mortalidad entre 49 y 78. ¿Cómo lo obtuve? Sumando y restando una desviación estándar. Para obtener el 95% de los datos, lo que tengo que hacer es sumar y restar al promedio dos desviaciones estándar. Es decir, multiplico la desviación estándar por 2 y se la resto al promedio y obtengo el límite inferior. Y multiplico la desviación estándar por 2 y se la sumo y obtengo el límite superior. Y ahí entonces entre 35 y 93 está el 95% de los datos. Y para obtener el 99% de los datos tengo que colocar tres desviaciones estándar. ¿Por qué me da negativo aquí? ¿Por qué? Porque la dispersión, aunque es baja, no es tampoco tan baja. Fíjense que es 22%, casi 25%, es casi una desviación más bien este, media entre los estados. Entonces, evidentemente, cuando yo calculo el tercer límite, que es muy amplio, pues evidentemente sale del rango. ¿Ok? Es eso lo que van a calcular aquí. Entonces ahora vamos a trabajar con las correlaciones, que esto, repito, es grupal. Esta actividad que vamos a aplicar ahorita es lo que ustedes van a hacer de manera grupal. Puede ser, repito, pueden hacer el cálculo para un solo indicador
o lo pueden hacer para todos. Realmente con la hoja de Excel es bastante sencillo. Si tienen los datos, lo pueden hacer. A ver si les da y, y para que practiquen, ¿ok? Para que sepan, porque realmente es muy sencillo. Fíjense que aquí yo tengo los datos de la edad y la presión arterial sistólica. Entonces, esta que está aquí es la fórmula, perdón, de vamos a ver por aquí, es que ustedes no lo van a ver aquí, de los mínimos cuadrados. Esa guía la tienen también ustedes ahí. Pasa que ustedes están viendo otra, vamos a ponerle aquí, esta guía. Fíjense ustedes, esta guía la tienen ustedes ahí en el material que nosotros cargamos. Vamos a esperar que les aparezca. Ok, fíjense, esta guía que está aquí, ¿ves? Regresión y correlación. Entonces, nosotros hablamos de correlación simple. También hay correlación múltiple cuando correlacionamos, por ejemplo, una variable con más de una variable. Es decir, pudiéramos hablar de la mortalidad infantil y la pudiéramos asociar con varios indicadores, por pobreza, analfabetismo, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer eso se llama una correlación múltiple. Y el diagrama de dispersión. Entonces, miren, aquí están los diagramas de dispersión también. Esta es una correlación positiva, esta es una correlación negativa y esta es perfecta. Cuando los puntos coinciden con la línea. Aquí no hay correlación. Esta es una correlación perfecta negativa, ¿verdad? Y esta es una correlación lineal nula. ¿Por qué? Porque no da la recta, no da una línea recta. Entonces, podemos calcular el coeficiente de correlación por el método de los mínimos cuadrados. Y esto es esto que está aquí. Si tenemos una parábola, le hacemos el ajuste matemático para poder calcular entonces con esta fórmula que está aquí el coeficiente de correlación, ¿verdad? El cálculo de la correlación lineal y el coeficiente de correlación. Y esta es la fórmula. Esta es la fórmula que aplicamos, que es el método de Pearson, esta que está aquí. Entonces, vámonos al archivo otra vez de Excel para que lo vean. Aquí solamente está la parte, digamos, teórica, ¿no? Lo pueden revisar en la guía. Y aquí tienen. Entonces, fíjense que nosotros tenemos la edad y la presión arterial sistólica, ¿sí? Entonces, y esta es la fórmula que acabamos de ver para el cálculo de el coeficiente de correlación. Entonces, bueno, lo que tenemos es que tener cuidado porque aquí nos dice que, por ejemplo, n es el número de datos y vamos a tener la sumatoria de x por y. Entonces, tenemos que hacer una columna en la cual multiplicamos x por y. X es la variable independiente en este caso y la variable dependiente sería la y, que es la presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque uno diría que, en este caso, en la medida que la edad aumenta, debería o se deberían observar también aumentos en la presión arterial sistólica. Eso se restaría de la sumatoria de X sola, aquí está, menos la sumatoria de Y sola, dividido entre la raíz cuadrada de, pues que estas fórmulas son bastante largas. El número de datos que multiplica la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X, esta X sola, elevada al cuadrado. Fíjense que hay que tener cuidado con esto que está aquí, que multiplica además el número de datos por la sumatoria de Y al cuadrado, esta que está aquí, es decir, elevar cada observación de y se eleva al cuadrado y después se suma, menos la sumatoria de y sin elevar al cuadrado, que es esta que está aquí, pero elevada después al cuadrado. Entonces, bueno, lo demás es sustituir los elementos de la fórmula. Evidentemente hay que ir haciendo todos los cálculos, ¿sí? Uno va haciendo los cálculos manual, va, y al final el coeficiente de correlación nos da que es 0,7922. Entonces decimos, es un coeficiente de correlación positivo y además es bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cómo sería la curva? ¿Cómo sería la línea? ¿Cómo se vería la línea? Ascendente, descendente. ¿Qué podemos decir ahí? Que en la medida que se observa que aumenta la edad, está asociado con un aumento en la presión arterial sistólica. Pero verdad que no podemos hablar de causalidad. Solamente que se observa que en la medida que aumenta la edad, también se observan aumentos en la presión arterial sistólica. Sería ascendente, por supuesto. Entonces, fíjense que evidentemente si nosotros lo hacemos por aquí es un poquito más engorroso porque por lo que les digo, pues tenemos que ir haciendo los cálculos, ir introduciendo e ir poco a poco haciendo las operaciones matemáticas para obtener este que está aquí.
Pero entonces, bueno, con esta hoja de Excel nosotros nos venimos aquí y entonces lo primero es que tenemos acá los datos, son los mismos datos y yo me vengo acá y le digo, bueno, calcúlame el coeficiente de correlación. Aquí está, dice, devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Y entonces cuando le doy así, aceptar, él me dice, ¿cuál es la matriz uno? Le doy aquí y le digo, seleccioname esta matriz. Le digo aquí, seleccioname la otra matriz y le digo aceptar. ¿Cuánto me dio? Perdón. 0,7922. Aquí está, 0,7922. ¿Ven? Exactamente igual, solamente que aquí es mucho más rápido. Por eso les digo, si ustedes organizan bien los datos, por supuesto, mientras más datos tengan, mucho más fuerte va a ser la relación o la posible asociación. Entonces, les sugiero que trabajen con los datos por estado o que trabajen, si tienen los datos de por año, tienen que ser por lo menos los 10 años completos. Y fíjense que yo lo que tengo que hacer aquí es tomar estos datos completos, ¿verdad? Las dos columnas, y me voy aquí y le digo insertar y le digo insértame un gráfico. Aquí está, el gráfico de dispersión y le digo aceptar. ¿Vieron lo fácil que es hacer el gráfico? ¿Qué le digo ahora? Me vengo aquí y le digo con el botón derecho agregar una línea de tendencia. Y ahí está la línea. Lo que tienes que trabajar sobre ella para que se vea un poco mejor. Más nada. Quita, me voy aquí y le digo, mira, pónmela un poquito más gruesa y además, en vez de colocarme, ponme línea. En vez de colocarme línea punteada, ponme una línea recta. Y listo. Y bien, ahí está, ya le hice otra vez. ¿Qué tendría que agregar? Bueno, la fuente, las indicaciones, presión arterial sistólica, la edad, el título, etcétera. Pero vieron que es muy fácil hacer el gráfico. Y aquí está la tendencia. Y vean que es fuerte, es decir, hay una asociación positiva. Entonces se observa que cuando se incrementa la edad, también se incrementa la presión arterial sistólica. Pero no podemos hablar en términos de causalidad en este caso. Vamos a parar aquí la grabación, ¿verdad? Pero no tengo más nada por aquí. Déjenme revisar antes. Bueno, si quieren ver este otra vez, vamos a presentarle este, que esto no tiene que ver con correlación, pero podemos nuevamente para que vean, esto es lo que llamamos una distribución normal. Esto que está aquí, esta curva que nosotros vemos aquí, lo que se conoce como la campana de Gauss o la distribución normal. ¿Cuándo hay una distribución normal? Cuando las medidas de tendencia central coinciden todas en el mismo valor, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos tener son distribuciones normales diferentes, es decir, o más amplias. ¿Qué pasa? Que si la dispersión es muy amplia, ¿cómo se observaría esto? ¿Más achatado o más empinado? Esta distribución. Si hay una dispersión muy grande de los datos, más achatado. Claro, ¿verdad? Más pegado hacia abajo y los datos más dispersos, o sea, es decir, menos empinada. Si los datos están muy, si la dispersión de datos es muy poca, o sea, es decir, los datos están muy cerca a el promedio, entonces lo que se observa más bien es una curva más empinada, más alta, ¿ok? ¿Por qué? Porque los datos están muy cerca entre sí, entonces no hay tan alejados. Y esa es la manera como se interpreta. Entonces, esto que está aquí era para representar los porcentajes, esos que estábamos viendo. Fíjense que es promedio más o menos una desviación. Ahí hay el 68,3% de los datos, promedio más o menos dos desviaciones, el 95,5%, y promedio más o menos tres desviaciones, el 99,7% de los datos. Ahora sí,